Saludos cordiales, les habla el pastor y obispo Francisco Silva desde Santiago de Chile. Bendiciones de reino a todos los que nos oyen, los que nos van a seguir en esta transmisión. Es un día especial por cuanto el Padre Celestial ha dado, ¿verdad?, la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, y es importante que podamos meditar en ella. Amén. Hoy es un día martes, ¿verdad? Martes, un día donde debemos ejecutar la fe. La fe es importante y la ejecución de la fe debe ir en un recipiente que son los hijos. Amén. Así que vamos hoy a poder conversar de la palabra, a poder dar una palabra breve, pero también muy simple, pero también con un entendimiento del reino, con una revelación del Espíritu Santo. Así que le damos gracias a todos los que se están conectando. Saludamos a algunos que se están conectando, a Orlady, Viviana González, hija, ¿cómo están? Bendiciones. Giovanna me parece que está conectada. Saludos, Gina Caterín, muchas bendiciones. Gina está buena aquí de Lampa con esposo. Saludos, hija, sean muy bendecidas. Julie también nos está mirando, sean muy bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, como hemos visto, hay mucha necesidad en el mundo, mucha necesidad en los hijos. Tenemos los hijos de Dios diariamente de estar conectados en pos del reino y haciendo la voluntad buena del Padre. ¿Cuál es la voluntad buena del Padre? Orando los unos por los otros y poder ejecutar el reino de los cielos en esta tierra. Amén. Así que le damos gracias. Quisiera orar por usted y quisiera orar que oráramos todos juntos para poder dar comienzo también al mensaje. Amén. Cierra sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre y te damos gracias, honra, pleitesía, jubileo y todo imperio sempiterno sea para ti, Padre Celestial, y hoy te damos gracias porque tú estás con nosotros, con tus hijos, tú estás con cada uno que está mirando en casa, con aquellos que se van a conectar, Padre, que sean bien dirigidos de parte tuya, del Espíritu Santo, y podamos saber que hay una congregación, un remanente que está esperando para manifestarse, como son los hijos que se manifiestan. En el nombre de Jesús te damos gracias, hermoso Espíritu Santo, por tanto que tú nos das, por tanto que nos provees. El Padre Celestial da la provisión, el Padre da las herramientas para buscarle. Todo viene de Él y vuelve a Él. Le damos gracias. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, por la unción que tú vas a derramar en esta hora, y tú ya estás derramando en los hogares. Siento como el Espíritu Santo se va a manifestar de una forma grande y poderosa en este día, y sé que mucha gente va a ser sana a través de la oración de fe, y sé que mucha gente va a ser levantada a través de la oración de fe, y muchas personas también puedan recibir de parte de Dios el reino inconmovible. Amén, amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Están contentos hoy de poder estar conectados? Es importante que cada día que Dios nos da la oportunidad de poder respirar, de poder exaltar su nombre, de poder darnos cuenta de los beneficios de la cruz, los beneficios que tenemos de ser hijos, podamos estar contentos y felices. Ya sea que tenga una aflicción, quizás estás enfermo, alguien está enfermo en casa, alguien está padeciendo alguna enfermedad, independiente que sea coronavirus u otra enfermedad. Es importante, iglesia, que nosotros podamos saber que hay un Padre Celestial que nos mira, hay un Padre Celestial que nos amó primero, y en Él tenemos nuestra confianza viva, que es estar bajo la cobertura y el abrigo del Altísimo. Amén. Quisiera compartir una palabra con usted, de que nos está mirando, y es una palabra que nos trae... Vamos a ir al mensaje. ¿Amén? Es que no sé si predicar eso o predicar otra cosa. Amén. Vaya vamos a cambiar el mensaje. Vamos a predicar hoy en Juan, verso 1. Juan 10, verso 1. Yo íbamos a predicar en Juan 11, pero
Vamos a predicar en Juan 10, verso 1 ahora. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Amén. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, porque huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que le decía. ¿Amén? Jesús hablaba por medio de alegorías, por medio de parábolas. ¿Por qué? Porque un rey, para ser justo, no puede hablar para unos algo y para otros ocultarlo. ¿Amén? Para un rey ser justo, no puede hablar para unos algo y para otros nada. El rey tiene que hablar para todos algo y seguir siendo justo. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios nace de la boca de Dios. Isaías 11, 55:12 nos habla la palabra también, que dice que la creación aplaude a Jehová. ¿Puede leer? Isaías 55:11, puede leerlo, por favor. Amén. Cambiamos el mensaje de hoy, le damos gracias a todos los que están conectando, porque es importante que el Padre habla lo que yo hablo, lo que el Padre quiera que hable en el día. Amén. Usted no tenga nunca miedo de predicar, sino que usted sea dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a dar el mensaje cuando usted tiene una comunión y coinonía con Él de una forma buena, agradable y perfecta, que esto es estar en oración. Amén. Amén. Isaías verso 12. 55, Verso 12. Porque con alegrías saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros. ¿Levantarán canción? Levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Palmadas de aplauso. O sea, no es raro que la iglesia aplauda a Dios, porque la Biblia nos dice que la verdadera iglesia aplaude, porque la verdadera iglesia es la creación, la verdadera iglesia eres tú, pero como individuo personal, no con tu sabiduría propia, sino que la sabiduría de Dios sobre tu vida. Ahora, leamos el verso 55, verso 11. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para aquello que la envíe. O sea, la palabra de Dios tiene un fin, un propósito. La palabra de Dios tiene que perseverar. La palabra de Dios no es para hacerte sentir bien a ti ni a mí. Amén. Eso es lo que la gente muchas veces cree. Una palabra de consuelo no solamente es de consuelo. La palabra de consuelo del mundo dice: yo te estoy ayudando a sentir lo que tú estás pasando, pero no tienes ni idea de lo que usted está pasando. Ahora, cuando nosotros hablamos de parte de Dios, sabemos lo que el mundo está pasando. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu Santo, tú puedes ser guiado por el Espíritu, y el Espíritu sabe lo que las personas necesitan. ¿Por qué lo sabe? Porque hay un testimonio sobre el Espíritu. ¿Cuál es ese testimonio? El testimonio más grande de la palabra de Dios es la Biblia. Entonces nosotros vemos que cuando, en Juan 10:1, cuando nosotros vemos este testimonio, este testimonio va fluyendo a través de nosotros. Ahora bien, ¿cómo nosotros llevar un verdadero testimonio? Es llevando al Espíritu Santo, como lo hablábamos ayer. Es importante, iglesia, que nosotros podamos ver, comprender, saber que nosotros tenemos que llevar una voz. Diga conmigo, una voz. La voz cambia situaciones. La voz produce un sonido, y ese sonido es el que cambia
al infierno. El sonido del reino es lo que el infierno no puede soportar. El vocabulario del cielo produce un sonido, y ese sonido es en acción. Amén. Vemos como en Marcos 5, puede leer Marcos 5 versos 22 y 23. Pueda leer, lea primero el 23. Marcos 5, 23, me parece que está. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros vemos la voz del Padre en nosotros, esta voz no solamente arranca, sino que también sana, para que sea salva. La palabra salva, la palabra es ahora. Cuando nosotros tenemos una voz y vemos que la creación toda alaba a Jehová, y esta creación va poniendo, ¿verdad?, lugares de adoración. Este hombre, que era un principal de la sinagoga, el cual no seguía a Jesús, que era Jairo, este hombre va y se postra delante de Dios, pero no solamente se queda en postrarse, sino que este hombre habla, porque eso es importante, lo que tú puedas estar hablando y lo que tú puedas estar oyendo. Conforme lo que tú hables será lo que tú oyes. Amén. Porque vamos a ver el verso 10, el verso 2 de Juan 10, verso 2 dice: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. O sea, las ovejas deben entrar por la puerta, la cual se le es mostrada por el pastor. Y luego de esto, Dios habla a través de esta palabra, ¿cierto? Y nos dice que mucha gente va a querer entrar por otros lugares, pero los otros lugares no será permitido que la gente pueda entrar. ¿Por qué? Porque el reino tiene un orden. Mucha gente dice: yo estoy estudiando en casa. Muy bien, pero vamos a leer Proverbios 3, verso 12. Proverbios 3, verso 12. Cualquiera puede decir: yo creo en Dios. Cualquiera puede decir: yo estudio en casa. Eso es muy bueno, siga creyendo y siga estudiando, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros podamos tener una dirección del estudio, una dirección de las palabras y una voz que podamos oír, y esta voz pueda dirigirnos. Verso 12, Proverbios 3. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. Siga leyendo. Vamos a ir al verso 13. Bienaventurado Miren, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Siga leyendo. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Amén. Entonces nosotros, cuando vemos que el Padre Celestial nos habla, ¿verdad?, nos traza una línea, nos traza una directriz, no solamente quiere hablar con personas que son conocidas, no solamente quiere hablar con personas que quizás pueden oír algo, sino que son personas que tienen que oír lo que el Padre quiere decir. Y aquel que oye lo que el Padre quiere decir es aquel que está dispuesto también a oír la voz del pastor para poder ser educado, formado y estar junto al redil. El redil debe permanecer junto porque es un diseño de Dios. No hay otra cosa que pueda ser verídica, eficaz y verdadera. Jesús tenía sus discípulos, Jesús tenía su círculo íntimo, Jesús también tenía a los 12, también envió a los 70 o 72, y también tenía la multitud que le seguía. Ahora bien, no podía contar con esa multitud, no podía contar con la multitud en general, pero sí podía contar con sus discípulos, aunque la palabra misma nos enseña que ni siquiera los discípulos podían velar un momento porque se les era difícil. Así también nosotros debemos, iglesia, estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a la voz del pastor. En este caso yo soy pastor como ministro,
y nosotros empezamos a entender que la palabra de Dios es para poder edificar. Entonces tú vas a Isaías capítulo 55, verso 11, el cual nos indica que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que ésta será eficaz en lo que se le envió a hacer. Entonces, ¿cuál es la eficacia de la palabra? La eficacia de la palabra es poder sanarte. La eficacia de la palabra es poder sacar lo que está estorbando para sí misma. Y la palabra de Dios, el primer beneficio que trae es salvación. Porque por el oír nace la fe, y por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso está escrito en Hebreos 11, verso 2. Entonces, cuando tú oyes que la fe es por el oír, no es cualquier oír, es oír la palabra, pero también es el beneficio de ser dirigido, de ser adiestrado, si lo podemos llamar de alguna forma, de poder ser guiado por el hombre o la mujer o la amada iglesia, que está dirigida por el hombre o la mujer de Dios. En este caso, tú eres hijo de acá, o tú eres hijo de otra iglesia, tú puedas también obedecer conforme las escrituras al pastor que tú elegiste para poder congregar. Entonces, porque eso habla de ovejas, porque la oveja es un animalito sumiso, es un animalito que necesita ser guiado, que necesita ser sacado de mañana, guardado de tarde, y también cuidado de los lobos. La oveja tiene varias características que son únicas, y es importante que cuando Cristo nos dice, ¿por qué teméis, manada pequeña? ¿Verdad? Porque vuestro Padre os ha querido daros el reino. Entonces, cuando nosotros hablamos de la manada no son de ovejas, sino que la manada son de leones. Entonces, cuando Cristo hace esta aclaración, nos enseña que la oveja debe creer hasta volverse un león. La oveja verdadera que está en el redil debe creer, debe ser perseverante hasta que esta oveja sea un león, como el león de Judá. Entonces nosotros empezamos a entender esta aclaración y empezamos a decir, algo tiene que suceder en mi voluntad. Diga conmigo, mi voluntad debe ser la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad hoy para poder oír? Muchos de ustedes me pueden decir, pastor, yo tengo buena voluntad, hasta que esa voluntad se cruza con tu carácter. Tú tienes buena voluntad con los que te caen bien, tienes buena voluntad con los que quizás son simpáticos contigo, tienes buena voluntad con los que te dan un beneficio, pero no tienes buena voluntad para con los hombres. La voluntad del Padre es que todos los hombres, cuando digo hombres también en mujeres, puedan encontrar salvación. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida en eterna. Juan 3, verso 16. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, no entendemos que el mundo fue hecho por lo que se ve. La salvación, si bien es cierto, no la puedes ver, pero la puedes vivir, porque por la fe alcanzaron mejor testimonio los antiguos. Por la fe fue constituido el universo, de tal manera que las cosas que no se veían fueron tomadas para hacer cosas visibles. En otras palabras, la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que tú no puedes ver, y esta es la fe. Principalmente tú no puedes ver la fe a primera vista. Luego de un tiempo tú vas a poder ver la fe, tú vas a poder sentir la fe, oler la fe, y vas a poderle echarle mano a la fe. Porque la fe muchas veces se enseña que no se puede ver. Yo estoy en contra de aquellos que enseñan que la fe no se puede ver, porque la fe sí se puede ver. El producto de la fe eres
tú. El producto de la fe es la salvación de tus hijos. El producto de la fe es lo que tú estás viviendo en una vida cristiana. El producto de la fe va a ser la salvación, pero la salvación de sanidad hacia los tuyos que hoy día pueden estar enfermos. La salvación de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. La salvación de un cuerpo enfermo, la salvación es la sanidad. Amén. Ahora, cuando el pastor llama a sus ovejas y sus ovejas oyen la voz y no oyen la voz de extraños, es porque en el corazón de aquellas está tatuada la palabra, y la palabra de Dios no vuelve vacía. O sea, la palabra de Dios te vuelve a hablar, te vuelve a hablar a tu corazón. La palabra de Dios te vuelve a hablar y tú sabes que esta es palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ejemplo, te puede dar un verso bíblico 20 años atrás y hoy día tú estás recibiendo el mismo verso bíblico, pero con una dirección distinta, y tú entiendes que es la misma voz de Dios. Amén. Por ejemplo, si yo te digo Gálatas 6:9, ¿qué dirías tú? Tú dirías: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Quizás cuánto tiempo tú te has cansado, quizás cuánto tiempo tú has desmayado, pero dice: no nos cansemos de hacer el bien, no solo de creer. Y ese es el punto de los hijos de Dios, cuando nosotros decimos creer en Dios, pero no queremos creer que somos esas ovejas de su redil y que Él manda a su pastor y que Él también es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, pero ese buen pastor es Jesús mismo, Él habla de Él. Y entonces nosotros tenemos que entender que tú eres representante de Dios en tu casa, tú eres representante de Dios en tu matrimonio. ¿Cómo estás haciendo esa representación? Esta representación es llamada evangelio. ¿Por qué? Porque las buenas noticias tú las cargas. ¿Cuántos de vosotros cargan buenas noticias? Si alguien te llama por teléfono y te dice: hola María Alicia, ¿cómo estás? ¿Cuántas buenas noticias le darías tú, María Alicia, que los ves desde Yoyeo? ¿Cuántas buenas noticias tú le puedes dar a las personas que te rodean? Hola Karina Sánchez, ¿cómo estás? Carla Sánchez, ¿cómo estás? Quiero decirte que necesito un consejo tuyo. Sí, yo estoy llena de la palabra de Dios, te voy a dar un buen consejo. Giovanna Díaz, ¿cómo estás? Quiero decirte que necesito un consejo tuyo, pero yo estoy destruida, le vas a decir tú. Yo me siento sola, le vas a decir tú. Yo me siento que nadie me ama, le vas a decir tú. Y esa persona te va a decir: pero ¿cómo usted se siente así? Si usted es capacitada con el Espíritu Santo, usted es educada en la palabra de Dios, usted tiene la dirección de la palabra viva, eficaz y verdadera en su corazón. Y por último, usted es salva porque ha reconocido a Cristo como su único personal Salvador. ¿Seremos capaces de recibir esa llamada? ¿Seremos capaces de recibir la llamada y poder decir: estoy capacitado para aconsejar a alguien a la 1 de la mañana? ¿Estoy capacitado para reprender un espíritu inmundo de depresión o quizá un espíritu de muerte de cualquier persona que me llame, aunque sea tarde? ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios y tú eres aquel que oye la voz de Dios y eres esa oveja, tú debes estar capacitado. Tú debes estar capacitado para imponer manos sobre los enfermos. Debes estar capacitado por si alguien te da cosa mortífera y no te dará daño. Debes estar capacitado para elegir y poder decir: heme aquí, Señor. Debes estar capacitado por si una hija o un hijo tuyo dice: mamá, yo tengo fiebre, venga para acá. Vamos a imponer mano, y por fe ese espíritu de fiebre te va a dejar y va a huir de esta casa, porque esta casa le pertenece a Jehová, y la palabra de Dios me enseña que yo y mi casa serviremos al Señor. Si tu hijo te llama a lo mejor desde Argentina, tu hijo te llama de Perú, de Brasil, tu hijo te llama de cualquier lugar: mamá, tengo miedo de entrar al trabajo. Hijo, no tengas miedo, porque mi Padre, que es tu Padre, va a poner un cerco de fuego, y te voy a decir algo más: y un ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y yo, como hija del Padre, también esa palabra la extiendo para ti, porque soy una hija llena de fe. Entonces es importante que nosotros podamos entender la simpleza. Estoy hablando de cosas muy, muy simples, iglesia. Muy, muy simple, pero profunda, porque el evangelio es simple.
y podamos entender que tú eres uno que pueda ser un embajador. Embajador, mensajero especial mandado bajo una autoridad mayor, es la palabra apóstol. Apóstol o apostelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un apóstol? Es un embajador, es alguien llamado a llevar las buenas de salvación, buenas noticias, good news. Entonces es importante que nosotros en esta palabra de apóstol podamos entender que en cada uno de vosotros está la asignación apostólica. En cada uno de los que nos está oyendo está la asignación apostólica. Tú me puedes decir, pastor, yo nunca he desconocido a Cristo, y usted me está diciendo que hay una asignación apostólica en mí, porque cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida, Él te habla, y no tan solo te habla, sino que sana y también te da autoridad a una medida que tú puedas llevar esa autoridad para ser corregido. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 3, verso 12, al que ama se le reprende, como el hijo que aguanta la reprensión. Al que ama, el Padre le reprende. Al que ama a Dios, el Dios le reprende como ¿quién reprende a un hijo? Amén. Entonces es importante que podamos ver nosotros que usted es mucho más importante de lo que usted ha pensado. Dígale que está al lado, y si usted está solo, hable en voz alta y diga, soy mucho más importante de lo que yo había pensado. Porque cuando Dios pensó en mí, pensó en una hija, en un hijo, que fuera lleno, empapado de la palabra de Dios. Porque recibiréis poder. Ahí lo vemos en Hechos 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces seréis testigos. O sea, un testigo es alguien presencial que está ahí. Entonces el Espíritu Santo se derrama en Hechos 2.2, pero hoy día el Espíritu Santo sigue haciendo y fabricando testigos. El único Dios verdadero, el único Dios que se ha hecho hombre para poder entender tu dolor y el mío, es Jesús de Nazaret. El único Padre que ha sacrificado a un hijo es Jehová de los ejércitos. Nosotros estamos muy lejos muchas veces. Si Dios te pidiera un hijo a ti o me pidiera un hijo a mí, también sería un momento muy complicado de poder decir, Señor, ¿por qué no se lo pide a otro? ¿Por qué no me toma a mí en vez de tomar a mi hijo? ¿Verdad que sí? Pero hoy día nosotros vemos y entendemos que el Padre Celestial te amó primero. Él te llamó con bendición, pero te llamó con un propósito. Así que tú levanta tu voz, tu cara al cielo, y puedas abrir los oídos y poder tener esa buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad? De poder cambiar. Cambia tu forma de expresarte, cambia las malas palabras, cambia la forma antigua. Si estás peleando en tu matrimonio, no llegues a los golpes, no llegues a tirarte cosas, porque también puede una mala acción poderte llevar a años de cárcel, y quizás no solo de cárcel natural, sino también de cárceles espirituales, porque por la boca también abrimos cárceles. Proverbios 18, verso 21, dice la palabra de Dios, y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El fruto de la boca puede ser muy dulce, pero también puede ser muy amargo. El fruto de la boca es el producto de lo que sale de tu boca. Tu boca está diseñada para amar, tu boca está diseñada para decir cosas buenas, no está diseñada para maldecir. Si bien es cierto, cualquier persona puede maldecir, pero un hijo de Dios ya perdió ese diseño, porque tiene un diseño celestial. Y la palabra de Dios no vuelve vacía cuando está en un contenedor, digamos, alguien que lleva esa palabra con honra, lleva esa palabra con bendición. Yo veo a un hijo y digo, esta es mi hija que va a ser la mejor pianista, mi hijo va a ser el mejor arquitecto, mi hijo va a ser el mejor hijo, este hijo va a ser un hijo amado, mi hijo va a ser el mejor padre. Él va a salir de su hospital y va a educar a sus hijos, y sus hijos van a ser buenos hombres y mujeres para conocer la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Es importante que nosotros podamos hablar con nuestra boca y poder decir lo que necesitamos que el Padre hable por intermedio suyo. Amén.
Así que vamos a seguir leyendo la palabra para ir terminando. Y dice, a este abre el portero. ¿A quién abre el portero? Al pastor abre el portero. El portero se refiere a la gloria de Dios, porque hay lugares que son llenos de la gloria de Dios, y hay porteros y guardianes de estos lugares donde tú empiezas a hablar y a declarar palabra. Y mucha gente habla en contra de la declaración, y vemos iglesias cristianas que dicen no es bíblico declarar. Claramente que sí es bíblico, y yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová, y yo declaro que mi hijo será sano, y yo declaro que ninguna enfermedad podrá tocar mi morada, y yo declaro que seré un hombre de fe, y yo declaro que mis hijos tendrán 7 veces más fe que yo y no amanecerán en cama ajena, serán hombres o mujeres de una pura pareja, y no será un matrimonio perdido ni quebrado. En ellos no existirá la envidia, el rencor, la disensión, ni cualquier obra de Satanás. No habrá robo, ni contienda, ni ningún espíritu ajeno o de hechicería podrá llegar a su morada. Eso es una declaración. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a declarar, esa fe la usamos en el beneficio de Dios. El beneficio de Dios es que las personas nazcan fe. Ahora, cuando alguien es sano, en esa persona nace fe. Amén. Amén. Entonces, en esa persona nace fe. Fe. Muchos médicos hoy dicen es necesario que la gente ore. ¿Cómo un médico va a estar pidiendo que la gente ore? Porque en ese médico nació fe. Porque en ese médico vio a alguien que oró y esa persona fue sana. Hoy día tenemos médicos orando en hospitales. Entonces, ¿por qué? Porque ya entienden que el hombre tiene que responder a un patrón. El hombre tiene que responder a algo. Y ese algo no es algo, sino que es alguien. Y nosotros tenemos que responder al Padre. Cuando nosotros entramos en esa comunión, nosotros podemos decir, yo respondo. Diga conmigo, yo respondo. Yo respondo. Vamos a seguir leyendo. Yo respondo. Amén. Está aprendiendo, ¿verdad? Hoy quiero enseñarle. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Muchas veces queremos entrar a un lugar que está cerrado. Muchas veces luchamos con nuestra propia desobediencia, y la desobediencia no va a ser más que cerrarte la puerta que nunca vas a poder abrir. No porque usted no tenga las ganas de abrir, sino porque no tiene las palabras adecuadas para abrir. La palabra adecuada no es cuando yo grito más. La palabra adecuada no es si yo grito o no grito más. Amén. No es que si siento o no siento más la presencia de Dios. La palabra adecuada es la que tiene la fe. La fe irá llenando, y esa palabra empieza a ser la perfecta. Cuando esa palabra es perfecta, es la palabra llena de fe. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Verso 3 de Juan 10. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. ¿Hay ovejas? Sí, pero aquí me dice algo. Hay muchas ovejas, pero acá me hace una aclaración la palabra, y me dice que hay ovejas que son de Dios y ovejas que no son de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer, aquí está muy claro. Dice, a este abre el portero y a las ovejas, y las ovejas oyen su voz. Está hablando de todas las ovejas. Y a sus ovejas llama por nombre. A sus ovejas llama por nombre. ¿Por qué Jesús cambia el nombre de Simón? Porque entonces ya la vuelve oveja suya. Pero cuando Jesús reprendía a Pedro, a la roca, a Petros, ¿verdad? Cuando reprende a Petros, ¿verdad? En el griego es piedra y en el arameo es roca. Amén. Esos son también diferencias. Ahora, cuando reprende a este Pedro, le llama a Simón. ¿Por qué? Porque está entendiendo que esta ovejita está siendo desordenada y está volviendo a su vida pasada. Entonces ya no es la oveja de Jesús.
Porque la oveja por sí misma toma toma el camino que ella quiere tomar. Por eso el pastor no obliga a la oveja, las llama por su nombre y las ovejas responden. Pero también hay otras ovejas que no son de su redil. También lo habla también en otro lugar de la Biblia, ¿me entiendes? Hay otras ovejas que no son de mi redil y al final de los tiempos van a venir a mi redil. Eso está hablando de la iglesia católica, porque hay muchos católicos que hoy día van a volverse a Cristo a través de las iglesias evangélicas y las iglesias que prediquemos el verdadero mensaje. Por eso la palabra de Dios dice, hay otras ovejas que no son de mi redil, pero también van a oír la voz. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena que ha sido engañada, hay mucha gente buena que ha sido católica toda su vida, pero se han dado cuenta, ya está más decir, que hay algo que está en contra de la fe de ellos mismos, hay algo que está en contra de todo lo que ellos mismos hablaron un montón de tiempo, entonces lo negaron a través de sus actos. Entonces, por eso dice, hay otras ovejas, amén, pero acá está hablando a sus ovejas, amén. Vamos a leer, verso 3. Estoy muy entretenido hablando, amén. Y cuando nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿se da cuenta? ¿A cuántas saca? ¿A cuántas saca? A las propias, muy bien, a las propias, no saca a cualquiera, amén. Yo estoy esperando que me responda, amén. Dice, y cuando saca a las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A las propias ovejas. Cuando usted va y oye la palabra de Dios, usted ya le pertenece. Hay un sentido de pertenencia en ti. Hay un sentido de pertenencia que tú dices, yo le pertenezco a Jehová, yo le pertenezco a Jesús, yo le pertenezco al Padre, yo le pertenezco. ¿Cuántos de los que están mirando pueden decir, yo tengo un sentido de pertenencia, pastor, a mi Padre Celestial? Yo tengo un sentido de pertenencia. Y cuando yo oigo la voz de Dios, yo sé que es Él que me habla, porque yo oigo la voz y respondo a esa voz. Por eso hay mucha gente que habla y dice, Dios me dijo esto, y no es Dios que le dijo eso. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová no añade tristeza. Amén. Y el otro día hablamos que hay pan de dolores, hay gente que recibe bendiciones, pero no son bendiciones de Dios. Amén. Entonces es importante que, ¿por qué? Porque lo hacen con un sentido de búsqueda diferente, errado. Entonces yo no busco aprender más de la Biblia. ¿Para qué? Para saber más que usted. Yo tengo un sentido de la Biblia para poder educarle y que juntos aprendamos. Que usted y yo juntos aprendamos de la palabra de Dios. Entonces ese sentido de pertenencia no me hace mejor que aquel que no conoce a Cristo. Al contrario, me pone un sentido de pertenencia y responsabilidad. Diga, pertenencia y responsabilidad sobre mi vida para ejecutar el reino. Amén. Entonces es importante que ahí, cuando yo tengo ese sentido de pertenencia, yo le pertenezco a Dios. ¿Por qué? Porque yo oigo su voz y yo entiendo que Él me llama. Yo entiendo que Él me quiere corregir. Yo entiendo que Él me quiere amar. Yo entiendo que Él me quiere mandar a un trabajo específico. Yo entiendo que Él me quiere bendecir. Yo entiendo que Él me está llamando aparte. Porque usted, cuando llama a sus hijos aparte, les dice, vamos al baño o vamos al rinconcito, porque yo le voy a llamar la atención a usted. ¿Y cuántas veces a usted le pasó? ¿O cuántas veces usted también lo hace con sus hijos? Le dice, venga, vamos a hablar los dos ahí, porque yo no quiero hablarlo delante de todos, porque yo no lo voy a dejar en vergüenza. Pero cuide su manera de responder, cuide su manera de hacer y compórtese en este lugar. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? A nosotros que somos padres, ¿verdad? Y también fuimos hijos, y somos hijos también todavía. Amén. No tan solo hijos de padres naturales, sino que somos hijos de Dios. Entonces nosotros, entendiendo este principio, podemos entender que nosotros tenemos que tener la buena voluntad para cambiar situaciones, la buena voluntad para poder decir, estoy equivocado, la buena voluntad para decir, estoy hablando muerte,
Estoy con mi voz, estoy poniendo triste al Espíritu Santo. Con mi voz muchas veces digo, me siento tan solo, me siento tan acá, más allá. Ignoramos que Jesús está con nosotros a nuestro lado. Ignoramos que si tu casa está pasando por una situación, a lo mejor de enfermedad, es para que Cristo sea glorificado. Y podamos entender que muchos esperan una vacuna, mas nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que vamos a poner manos sobre los enfermos. Lea por favor Marcos 16, 16. Amén. Marcos 16, 16. Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces tenemos ese sentido de responsabilidad. ¿Cuántos de vosotros dicen, yo tengo un sentido de pertenencia, pero también tengo un sentido de responsabilidad? Dígalo ahí donde está y diga, yo tengo un sentido de pertenencia y tengo un sentido de responsabilidad por llevar el verdadero mensaje de Dios. Amén. Amén. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese está leyendo el 15. No, 16. Va a leer el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El 17. 17. Sí, no, sí, estamos bien en la palabra. Si quieres saber la palabra. Sí, sí, ahora viene lo que le estoy diciendo. Ahora en el 17. 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanos. Amén. ¿Cuáles son estas señales? Las señales del sentido de pertenencia. Ahora, cuando yo le pertenezco al Padre, cuando yo sé de quién soy y a quién yo sirvo, yo tengo ese sentido de pertenencia. O sea, si Dios te llama por teléfono a las 3 de la mañana y te dice, por ejemplo, llama a Claudia Zócar, saludos hija, bendiciones, que nos está mirando, dice, Claudia, te necesito hoy a las 3 de la mañana que tú hagas una tarea. ¿Qué diría usted? Me están llamando, esposo mío, me está llamando. ¿Quién me está llamando? El Padre Celestial. Está demandando algo de mí. ¿Qué tengo que hacer? Sí, dígame nomás. Padre, yo necesito que usted me diga lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen su voz y atienden al llamado. Amén. Entonces es importante que podamos leer. Verso 3 de Juan 10 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. ¿De dónde? De donde estaban descansando. Porque en esos lugares no había puerta. Amén. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Porque para allá no hay puerta. Él es la puerta. Porque cuando en estos rediles que habían, el portero se acostaba o se sentaba, ¿verdad?, con su bastón, y en ese lugar él era la puerta. O sea, si él no estaba, no había puerta. Entonces, cuando él está ahí, cuando el Padre está ahí, tiene un sentido de relación contigo. La pertenencia tuya es saber que tú, al mirar la puerta de donde tú estás, está el pastor. Cuando tú miras la puerta, estás mirando la puerta, sabes que el pastor está allí contigo. Por eso hay un sentido de oveja, porque la verdadera oveja de Dios, ¿verdad?, tiene un sentido de pertenencia, y este sentido de pertenencia se empieza a volver un sentido de fe, que cuando yo cierro mis ojos y le digo, Padre Celestial, yo sé que tú estás conmigo. En el mundo aflicción habrá, pruebas habrá, pero contigo soy vencedor. Y el pastor que está contigo en ese mismo lugar, que está a la puerta, por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, porque el pastor está a la puerta y de la puerta llaman a su oveja y la hace entrar. Amén. Me sigue, ¿verdad? Entonces, por eso le habló esta alegoría, porque la alegoría te está diciendo, te estoy comparando. Cuando dice, les habló con esta alegoría y ellos no entendieron, lo dice la palabra. Entonces, cuando les habla con esta alegoría, les está diciendo, cada vez que vosotros tengáis problemas, cada vez que vosotros tengáis aflicción,
cada vez que vosotros tengáis falta de ánimo, cada vez que tengáis falta de fe, cada vez que ustedes se sientan hambrientos, sedientos y con tristeza, cada vez ustedes puedan saber que yo no solamente soy el buen pastor, sino que estoy con vosotros donde vosotros estáis descansando. Amén. Amén. Entonces, donde tú estás descansando, también está, Salmo 23, puedes leerlo, por favor. Está también este sentido de estar contigo. O sea, el Padre quiere decirte en este día, en esta tarde, que Él está más cerca de lo que vosotros pensáis. Él está más cerca, Él es más real, iglesia, es más real que yo. Es más real que tú, es más real que este micrófono. Esto pasa, eso todas las cosas se pueden destruir, pero el Padre va a prevalecer porque Él hizo todas las cosas y hace todas las cosas. Amén. Amén. Verso 1. ¿Sí? Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este verso que sigue me gusta mucho. Verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. ¿Por amor de quién? No por amor suyo, por amor de su propio nombre. Todo viene de Él y vuelve a Él. Entonces, cuando nosotros entendemos este salmo, entendemos que no es como usted piensa. Yo estoy allá y el pastor no sé por dónde está. Y Él me está enseñando y me está diciendo, como lo dijo en Juan 10, verso 3, o verso del 1 al 10, digamos al 6. Entonces me dice, yo estoy contigo, te llevo a un lugar, pero me quedo contigo. Yo estoy contigo, te llevo a un lugar y me quedo contigo. Lea Juan 14, verso 23, vamos a ver qué dice. Verso 23, sí, verso 23, por favor. Amén. Entonces, es el sentido de que cuando tú oyes la voz de Él, obedeces, Él te da una garantía y te dice, tú eres mi oveja y yo soy tu pastor y yo te puedo cuidar como aquel pastor. Pero más allá de ser tu pastor, quiero ser tu padre. Y más allá de ser tu padre, quiero ser tu Dios. Quiero que trabajemos juntos. Y quiero que mi fe, te dice el Padre, esté en tu corazón. Vamos a leer el verso 23 de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, estará contigo. El que me ama, mi palabra guardará. Iremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué? Porque el Padre estará presente, el Hijo estará presente. Pero vamos a ver el verso 26. De Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quién va a mandar? Al Consolador, el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú llores y seas esa oveja que llora, y tú le dices, papá, te necesito. Como aquel niño que necesita ese abrazo del Padre. Te necesito. Quizás tú dices, pastor, ¿sabe qué? Yo en mi matrimonio no siento un abrazo porque quizás mi esposo no tiene ese amor. Pero hay un Padre que te va a dar el abrazo que tú necesitas. Hay un Dios que te va a dar el abrazo que tú necesitas para reconfortar tu alma. Verso 23, iremos a Él. Mi Padre y yo iremos a Él y haremos morada con Él. Y no vas a estar solo. Verso 26, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Léalo por favor, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, te va a recordar a Juan 10, te va a recordar el Salmo 23, te va a recordar
Isaías 55, verso 11, verso 12. Te va a recordar Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque no desmayemos, ¿verdad? Te va a recordar Romanos 10, 9. El que confesare a Cristo. Te va a recordar Proverbios 18, verso 21. Amén. El poder de la boca, de la lengua, y el que va a comer de sus frutos. Te va a enseñar San Juan 14, 1. Donde en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Te va a recordar que hay un ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Salmo 34, verso 7. Te va a recordar que yo y mi casa serviremos a Jehová. Te va a recordar que hay uno que te va a consolar cuando tú vayas a llorar. No con lágrimas amargas, sino con las lágrimas correctas. ¿Cuáles son esas? Lágrimas de amor. Lágrimas de perdón, lágrimas que te van a hacer vivir el verdadero evangelio como la verdadera oveja que tú eres, que yo soy. Y nos va a recordar: en delicados pastos te haré descansar, junto a corrientes de aguas vivas. Amén. Y vamos a hablar de eso otro día. En manantiales te va a poner: bienaventurado aquel que llora, porque recibirá consolación. Amén. Es importante, eso está en la palabra. Mateo 6:9, que nos enseña a orar. Mateo 6:7, no sé cómo lo hipócritas. Mateo 6:9, oraréis así. Mateo 6:14, todo lo que le pidáis, si tú perdonas, Él te perdona. 14:15. Lo vemos en la palabra se va moviendo de una forma tan hermosa, donde no habla ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, verso 1, Romanos 8, verso 26. Y el Espíritu Santo clama por vosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo orar? No lo sabemos, pero Él lo hace. Romanos 8, verso 26. La manifestación de los hijos, verso 19 de Romanos 8. Entonces es importante, iglesia, que hoy día podamos entender. Vamos a terminar con este verso que dice: mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocerán la voz de los extraños. La voz de los extraños es el fuego extraño. La voz de los extraños es el fuego extraño. Es aquel que te dice: peque y Dios lo va a perdonar 10 veces, 20 veces, 30 veces. Dios puede hacerlo, claro, puede hacerlo. Pero no es que yo juegue con esa gracia. No es que yo juegue con Dios. Amén. Ese es un fuego extraño. Un fuego extraño es ser permisivo, que tú puedas hacer todo lo que tú quieras y al día siguiente puedas arrepentirte sin tener ningún remordimiento de lo que hiciste. Eso es fuego extraño. Fuego extraño es querer comprar a Dios con dinero, pero más nuestro corazón esté lejos. Fuego extraño. Fuego extraño es clamar a Dios hoy día y mañana estar maltratando física o psicológicamente a mi esposo o mi esposa, o quizá a mi madre o a mis hijos. Eso es fuego extraño. Entonces, cuando el tentador te hable de este fuego extraño, que mucha gente hoy día está en la iglesia, mañana se están drogando, hay gente que está luchando con tentaciones sexuales, hay gente que está luchando con pornografía. Y muchas veces ni siquiera personas dicen yo quiero luchar, sino que Dios sabe que yo soy así. Pero aunque Dios sepa que tú eres así, también Él tiene la autoridad para cambiar esos lugares que no están bien en vuestra vida. Entonces, cuando nosotros no queremos cambiar, nos volvemos al fuego extraño. Nos volvemos a ser ovejas, pero no las ovejas que están en el Salmo 23, sino que ovejas de cualquier redil. Ovejas que pueden escuchar a cualquier pastor, y no estoy hablando de pastor de denominación, estoy hablando de un pastor que no ame a Dios. Me hago entender, un pastor del mundo, por decirlo, o gente que tiene enseñanzas quizás motivacionales que hoy día te sirven, pero tu corazón sigue vacío. A lo mejor tu billetera se llena, pero tu corazón sigue vacío. Entonces de eso estoy hablando. Yo no estoy en contra de que usted haga buenas cosas, buenos negocios, y Cristo le va a ayudar y le va a prosperar, porque es algo que Él dijo y lo va a hacer. Pero principalmente nosotros podamos oír la voz de Dios. Podamos oír la voz de Dios. ¿Y cuál es esta voz de Dios? Que cuando Él demande de ti algo, tú puedas hacer. ¿Cuántos de vosotros están preparados si en la madrugada el Padre dice: no te voy a dejar dormir?
¿Cuántos de vosotros estáis preparados para poder recibir revelación de sueños y poder llamar a la persona que tú soñaste y decirle, estoy orando por ti? No te juzgo, Dios me mostró algo de ti. No es para juzgarte, es para orar por ti, para que tú puedas saber que hay un Padre que te está mirando. ¿Me entiendes? El cuerpo trabaja así. El cuerpo verdadero de la iglesia trabaja así, con los dones. El cuerpo verdadero de la iglesia trabaja en comunión. Ahí vemos, nosotros estaban orando unánime, donde dice eso, Hechos 12, verso 5. Hechos 4, 21 también dice que estamos juntos, unánime. Hechos 2, verso 2. Estaban unánimes juntos en el aposento alto. Entonces vemos que la iglesia es un lugar que tiene que permanecer unido. Es un lugar que debe permanecer unido, pero con el verdadero oído, que es el oír de la fe. El verdadero oído que oír como esa oveja que oye, pero la voz del Padre. Si viene odio a tu corazón y rencor, no es la voz del Padre. Diga conmigo, si viene el odio, no es la voz del Padre. Si viene el rencor, no es la voz del Padre. Si viene la disensión, no es la voz del Padre. Si me vienen ganas de no orar, no es la voz del Padre. La voz del Padre te va a llevar a una intimidad diaria. Te va a llevar a una intimidad diaria con Él. Por eso es importante, iglesia, que tú hoy día puedas tomar esta palabra y decir, yo soy una oveja de mi Padre. Y la palabra no volverá vacía. Voy a orar por mi casa, por mi familia, pero voy a tener la buena voluntad de poder cambiar y corregir todo lugar que no es beneficioso para mi vida ni para mi descendencia. Amén. Amén. Esta ha sido la palabra de Dios. Espero haber sido de beneficio para usted y poder haber podido educar. Hoy día estoy como maestro educando y espero haber podido ser muy claro, muy explícito y muy claro. Amén. Así que vamos a orar por tu vida y luego vamos a orar por las peticiones de oración. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que nos enseña, Espíritu Santo, a poder llevar relaciones contigo, a poder ser llamado hijo y podamos ser las ovejas, Padre, que tú hablas y oímos el sonido del cielo y podamos obedecer al sonido de tu voz y podamos responder a tu llamado y ejecutar tu palabra, la cual ha venido de tu boca y no volverá vacía. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, hoy me dispongo a obedecer para el beneficio de mi Padre. En el nombre de Jesús, echo fuera todo dolor, rencor, disensión y enfermedad, porque mi vida no será llena de enfermedad, será llena de amor, de sanidad, y el beneficio seré usado para la glorificación del nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Así que quiero orar también por las peticiones de oración. Si tienes peticiones de oración, puedes escribirlas y vamos a estar orando. Hay algunas peticiones que me llegaron hoy día por interno. Vamos a orar por varias personas que están muy mal. Hay una ancianita, ¿verdad?, que hoy día vino su hija y me dijo, pastor, le pido por favor, ella es una tía muy querida, y me pidió porque fue por neumonía al hospital, y en el hospital se infecta con esta bacteria de la coronavirus, y entonces está un poco complicada, pero yo sé que sería un Padre fiel y un Padre poderoso, y también podemos saber que la fe del justo puede mucho, y la oración de fe del justo puede cambiar situaciones. Amén. Así que quiero orar por ella. Amén. Claudia Zócar, saludos de Frutillar para los siervos del Señor. Saludos, hija, una amada, una hija de Dios, muy amada. Ella, su esposo son muy amables. Ellos sirven también en iglesia también pentecostal de
Frutillar. Les amamos y les bendecimos. Vamos a estar hoy día orando también por su padre, el pastor Adolfo. Su padre digo, pero es su suegro, pero es su padre también. Amén. Así que vamos a estar orando por él también. Pido oración por Saavedra, no sé qué. Pero ahora la profeta me va a ayudar con eso también. Pido oración por los... ¿Cuál? Nenita Saavedra, ella es la tía que estamos hablando, ¿verdad? Joana también pone, pido oración por los niños que están siendo maltratados y abusados. Amén, es importante orar por los niños. Vamos a orar, hija, por eso. Amén. Por Sebastián Moya, 20 años, está hospitalizado. Sebastián, vamos a seguir orando porque es el joven que oramos ayer. Anciana Mónica, pido oración, dice, por mí y mi esposo por COVID. Ya. Hija, vamos a estar orando, hija anciana Mónica, por tu salud y pronta recuperación. Amén. Sé que hoy día vamos a hacer algo muy, muy fuerte en oración. Pido oración por mi familia, Mollado, por salvación. Moyano. Por mi vecina, Sally. Y su esposo con COVID. Con COVID. Chequina Karen, Tiffany Karen. Amén. Por mí estoy muy obstruida. Por mí María Alicia Piña está obstruida, hija. Vamos a orar por tu vida. Ahora mismo vamos a orar. Amén. Estamos pidiendo peticiones de oración para poder ejecutar una oración y tratar de orar por todo. La verdad, no tengo problemas en orar porque me gusta poder orar y que podamos juntos caminar en fe y poder tomar esta asignación que tenemos ser hijos. Amén. Pido oración por la familia y salvación, por favor. Dice Orleide, pido oración por todas las familias que están teniendo persecución por llevar el Evangelio del Reino. Amén. ¿Qué es Berta? ¿Qué dice? Berta. Pastor, gracias, mi hijo está evolucionando. Pido también oración por mi familia que está ayudando en una olla común. Amén. Para que no sean infectados. Amén. Vamos a estar orando, hija, por su familia y por su hijo para que tengamos esa noticia de esta semana, pueda ser completamente sano. ¿Alexander? ¿Alguien? ¿No? ¿Alexander? ¿No? ¿Alguien? ¿Antonio? ¿No? Antonella. Dice, hola, pido la oración por mí y mi familia. Amén. Francesca pide oración por mí y mi esposo por COVID y el dolor de espalda. Amén. Vamos a orar por todo lo que están pidiendo. Le agradezco por usted estar pidiendo. Para mí es muy importante poder orar por usted. Otras personas me llamaron también. Katy y José por restauración de su intimidad con el Espíritu Santo. Amén, hijo. Vamos a estar orando. Transforme. Miriam pide oración para que Dios transforme a mi esposo, dice. Y por sanidad para mi hijo, Dios los bendiga grandemente. Amén. Miriam, vamos a estar orando. El pastor José dice oración por Claudia y su esposo Germán. Amén, hijo pastor. Saludos. Sordera y dolor de oído. Punta Alta, Argentina. Les amamos, hijos. Y bueno, sabemos que este es un tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo muchas obras y bueno, vamos a avanzar. Amén. Así que creo que han escrito muchos, así que vamos a orar. Amén. Por COVID. ¿Por COVID? Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos tu palabra que venga, Padre, y salga de tu boca y no vuelva a ti vacía, sino que hoy ejecute un propósito en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todo lugar, todo cuerpo que esté enfermo, todo cuerpo que esté enfermo con coronavirus, con tos, malestares, todos síntomas, dolores de espalda, ahora se reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de garganta, ahogos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean ahora echados fuera
fuera, fuera, fuera. Reprendemos todo COVID-19, reprendemos toda enfermedad del diablo, reprendemos todo cáncer, reprendemos todo lugar torcido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaramos, Padre, que hay sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre, sobre la familia de Berta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, declaramos, Padre amado Señor, que hay, Padre, provisión en esa casa de salvación, y también tú les proteges en el nombre de Jesús por Francesca. Ahora, todo dolor de espalda, todo dolor de cabeza, hija, todo ahogo que ha venido sobre tu vida, ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ahogo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo COVID que esté sobre ti, Mónica, reciba en el nombre de Jesús, y su esposo reciban, Francisco y Mónica reciban de parte de Dios sanidad en el nombre de Jesús. Yo reprendo con la autoridad del Padre, reprendo a través de la sangre del Cordero toda enfermedad de COVID-19 sobre ustedes, sobre su casa. Sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Orlegi, todo dolor de espalda, de cabeza, hija, sea sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo dolor, gripe, Padre, sea sano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los vecinos de Katy, Padre, eso es matrimonio, en Lampa, empiece el Padre Celestial a hacer una obra en sus corazones, en su casa, una obra, Padre, de sanidad, una obra de restauración, una obra sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu inmundo, reprendemos todo COVID-19. Oramos por la familia de Nenita, Padre, que esa mujer está en situación con neumonía, Padre, en sus pulmones, que está con neumonía y está con COVID-19 conectado a un respirador artificial. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, imponemos manos sobre ella, Padre, y donde esté esa mujer sea sana, que se levante. Retrocede todo espíritu de muerte, retrocede todo espíritu de muerte, retrocede todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos, Padre amado, que se levante esa mujer para testimonio tuyo, para testimonio de la familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Padre amado Señor, por Sebastián, ese joven que está en el hospital. Oramos ayer y perseveramos, Padre. Sabemos que tú ayer hiciste una obra y hoy perseveramos por Sebastián, Padre, ese joven de 20 años que está hospitalizado. Hoy oramos, sale de la gravedad para ser sano, sale de la gravedad para ser sano. Declaramos una palabra de sanidad para él y declaramos que el Espíritu Santo hace un milagro en ese joven, en el nombre de Jesús. La familia de Miriam. ¿Familia de Miriam. Padre, oramos por la familia de Miriam, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿La que toca? No. Padre, oramos por la familia de Miriam, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, por esa restauración familiar, hija, sea restaurada tu familia, sea restaurada tu casa, Miriam, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos esta palabra. Amén. María Alicia, yo quiero orar por ti, hija. María Alicia, en el nombre de Jesús. Yo voy en contra de todo lugar que esté en tu pecho trayéndote aflicción, todo órgano. Voy a orar por tus órganos internos de tu respiración. En el nombre de Jesús, María Alicia, reciba en el nombre de Jesús pulmones, reciba respiración, reciba, Padre, una abrir de esos de todo lo que es ventilación de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret hacemos esta oración a donde está mirando en Yoyeo, esa mujer sea completamente sana. Quiero orar por el pastor Adolfo de Frutillar, Pastor Adolfo Reel, en el nombre de Jesús vamos en contra de toda enfermedad, pastor, que esté sobre tu vida. Como hombre de Dios, hablamos a tu propósito, hablamos al propósito del pastor Adolfo y declaramos que ese hombre tiene que educar, tiene que enseñar y tiene que enseñar fe a su generación. En el nombre de Jesús, toda enfermedad que esté sobre Adolfo Reel, en el nombre de Jesús, donde se encuentre, yo te pido, Espíritu Santo, tú hagas un favor sobre él y seas sanando ese hombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda hechicería que haya sobre su vida, toda mala
mala enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. La familia Quispe dice sanidad por salud, por mi papá, mi madre, mi hermana. Familia Quispe. Familia Quispe, sanidad su. Dice Rosalía, escribe: pido en oración por salud de mi papá Víctor y mi madre Julia Quispe. Amén. Y Rosalín Serna Quispe, malestar de cuerpo, cabeza. O sea, familia Quispe. Amén. Oramos por la familia Quispe en el nombre de Jesús, por sus padres, sus hermanos, todo el familiar que esté en ese lugar. Ahora mismo declaramos, Padre amado Señor, ahora mismo declaramos, por favor, Padre, tu bendición sobre esa familia. Declaramos, Padre, que tú te les revelas, Padre, de una forma mayor y traes salud y sanidad sobre todo miembro de esa familia. En el nombre de Jesús yo oro con fe, sabiendo que tú lo haces, Padre. Reprendemos la enfermedad, reprendemos los dolores de rodillas del papá, reprendemos los dolores de espaldas, Padre, reprendemos los dolores de la madre, reprendemos, Padre, todo lugar torcido sea enderezado en el nombre de Jesús. Mana Araña pide oración por su familia, por favor, lo necesita. Amén. Mana Araya es la hija de San Antonio. Amén. Hija Mana Araya, levanta tu mano, hija, con fe. Yo sé que tú eres una mujer de fe. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por Mane, Padre amado, tu hija. Mane Araya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tiempo difícil ha venido a tu vida. Tiempo difícil has pasado. Aún un tiempo donde te has sentido muy sola, pero hoy en el nombre de Jesús yo voy en contra de todo espíritu de soledad, todo espíritu de confusión, todo espíritu que ha venido a azotar tu casa y tu familia, todo espíritu de desolación. Ahora mismo, hija, levanta tu mano. Si tu madre está mirando, levante su mano. Todo espíritu de desolación salga fuera. El consuelo del Espíritu Santo ha venido. El Consolador se va a manifestar y se va a revelar de una forma mayor. En el nombre de Jesús, estos son los días, dice el Espíritu Santo, sobre Mana Araya, donde el Espíritu Santo va a venir a traer una paz aún que no conocían, una paz mayor, porque este mundo va a ser inundado, dice, de mi presencia, dice el Señor. Voy a traer manifestaciones que antes no traje, voy a traer palabras que antes no traje, voy a traer una unción totalmente nueva y renovada, dice el Espíritu Santo, que va a sorprender al impío, va a sorprender a todo lugar y hombre que la vea. Y esa unción hoy está descendiendo sobre tu hija Mane, sobre tu casa Mane Araya, sobre tu madre, tu hijo, en el nombre de Jesús. Reciba de parte de Dios, reciba de parte de Dios paz. Yo reprendo todo espíritu de desolación, todo espíritu de desolación, toda culpa, ahora se va fuera en el nombre de Jesús. Amén. Esther Díaz los pide oración por su familia, vuelvan al camino de la iglesia porque están muy mal y lo necesitamos. Amén. Voy a orar por salvación, ponga su mano ahí. Padre, por familiares, ponga su mano ahí en el cielo, por salvación, por las ciudades, que vengan la gente a salvación de Punta Alta, de Santiago, de los lugares que nos estén viendo en México. Vi que los saludan desde Cancún, de diferentes lugares. Voy a orar hacia Estados Unidos, Brasil, Perú, que siempre nos ven. Levanten su mano todos los que están ahí. Vamos a orar por la salvación de las casas, la salvación de sus familiares. Sara, levante su mano por su familia. Katy, levante su mano. Carla, Julie, todos los que tengan familiares en Perú, los que tienen de Argentina, Pastor José, Pastora Tai, vamos a orar por sus hermanos, por todo lo que venga, para que el Padre Orlady en Venezuela, hija, levante su mano y empiece a clamar. En el nombre de Jesús de Nazaret, honramos tu nombre, Padre. Y hoy hablamos, Padre, a los cielos. Hablamos a los cielos, hablamos a los cielos, hablamos a los cielos, hablamos a los cielos. Y hoy empezamos a declarar, Padre, que tus hijos empiezan a volver su rostro a Cristo. Los hijos, Padre, empiezan a volver su rostro a Cristo. Todo aquel que te ha conocido, aunque el que no te conoce, empiezan a volver su rostro a Cristo. Aquel que está perdido allá en el mundo, aquel que está perdido en droga, en el alcohol,
alcohol, en el vicio, aquel que está enfermo. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos en contra de todo espíritu inmundo, vamos en contra de toda maldición de hechicería, vamos en contra de todo lugar torcido, vamos en contra de toda saeta del diablo, vamos en contra de todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo, vamos en contra de toda palabra de soberbia. De los corazones soberbios cae la soberbia, cae la soberbia, cae la soberbia. De hoy empezamos a manifestar el reino, hoy empezamos a manifestar el reino. Los familiares de los hijos empiezan a ser oyendo esta palabra allá en Venezuela, allá en Perú, allá en Argentina, allá en Colombia, en Estados Unidos, donde llegue este mensaje, donde llegue este mensaje en México, en Brasil, donde llegue este mensaje en Bolivia, donde llegue este mensaje de Santiago de Chile, cualquier lugar de Santiago. O empezamos a orar por la casa, por los familiares, los hijos empiezan a volver, hijos de pastores que están perdiéndose, hijos de pastores, hijos de hombres, de mujeres de oración se están perdiendo hoy día, mujeres que han dado su vida en oración, su vida al servicio de Dios, pero sus hijos están lejos. Si tú te conectaste recién, empieza a orar, empieza a clamar, porque estamos orando por tu casa, estamos orando por tu familia. Los esposos empiezan a venir a Cristo, las esposas empiezan a venir a Cristo, los hijos empiezan a venir a Cristo. Hay un mover de parte de Dios, hay una unción gubernamental, hay una unción de gobierno, que dice que los padres empezarán a ver a sus hijos, y sus hijos empezarán a volver el rostro a los padres. Toda la iglesia empieza a volver el rostro a Cristo en el nombre de Jesús. Donde estén perdidos, donde estén padres, los hijos de las hijas de la iglesia. Allá en Brasil hay un hijo, yo oro por ese hijo en el nombre de Jesús. El hijo que está en Argentina, oro por ese hijo que está en Argentina, de los hijos de la iglesia, los que están en Perú, los que están en Bolivia. Ahí empezamos a orar y a interceder y declaramos, Padre amado, que venga un arrepentimiento del corazón, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de parte de Dios, que aparezca, Padre, la palabra en sus corazones, que se tatúe a fuego, Padre, la salvación en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, empieza, Padre, a hacer un amor, empieza a fabricar un hambre por ti, un hambre por tu un hambre por ti, Padre, por tu presencia, por conocerte, por aprender. Empezamos a llamar, Padre, a los hombres y mujeres que están en diferentes lugares del mundo, pero necesitan esta oración. Hoy declaramos y levantamos lugar, levantamos mano santa, levantamos oídos, Padre amado, Señor, para oír tu voz y ejecutar lo que tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yugos se rompen, yugos se pudren, yugos se rompen, yugos se pudren en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tu mano, iglesia. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te llene ahí en casa. Este programa se llama Fuego en Casa. Todas nuestras reuniones tenemos la manifestación del Espíritu Santo. Y yo quiero hoy día, junto contigo, decirte que el Espíritu Santo está con nosotros para poder orar por otros, para poder hacer la bendición. No es exclusivo, es para toda la iglesia. Todo aquel que predique de Cristo debe tener el Espíritu Santo. Y yo te pido, iglesia, que tú levantes tu mano. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, tú como estás conmigo en mí y delante de mí, yo te pido, Espíritu Santo, por cada promo, que les toques de una manera mayor. Llena, Espíritu Santo, más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Más. Veo cómo el Espíritu Santo está llenando corazones. Hay una suavidad y una simpleza que está llenando los corazones. Y no solo los corazones. El lugar que tú estás va a ser lleno del Espíritu Santo. Si tú estás en un comedor, en tu pieza, ya sea donde estés, ese lugar va a ser saturado de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Más. Gracias, Espíritu Santo. Más. Llena fuego sobre los hijos. Llena, Espíritu Santo. Muchos de vosotros van a empezar a tener experiencias ahora mismo con el Espíritu Santo. Muchos van a tener experiencias con el Espíritu Santo. Más fuego en el nombre de Jesús. Fuego de libertad.
Fuego de libertad. Fuego de libertad en el nombre de Jesús. Fuego de libertad. Más. Restaura, dice el Espíritu Santo, restauro los corazones para que puedan tener una intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Más, restauro los corazones, ahí está. Corazones insensibles se vuelven sensibles. Corazones de piedra se vuelven de carne en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hay una unción tan hermosa hoy día, tan hermoso que está sucediendo. Y hay una simpleza. Hay muchas veces que el Espíritu Santo se mueve de diferentes formas. Y hoy siento una simpleza que está llenando el corazón. Amén. Si tú tienes un testimonio hoy de llenura, un testimonio de sanidad, puedes escribirlo. Escribía el pastor José delante de un testimonio, decía que él fue sano de su garganta y de su, me parece que estaba más arriba el pastor José de Argentina, decía: doy testimonio de mi sanidad, de algo, leí antes de orar, fue, amén. Pero yo te digo una cosa, creamos lo que somos en Cristo Jesús. No te sobreevalúes, sino cree lo que tú eres y yo soy en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Somos hijos de Dios y tenemos un beneficio y una responsabilidad. Amén. Gracias al Espíritu Santo porque Él hace obra tan grande en vuestros corazones. Amén. Si tú quieres ser parte de nuestro ministerio también a través de las ofrendas, también comunícate con nosotros y puedes ofrendar de una manera libre o ser socio de pacto con nosotros, y puedes comunicarte con nosotros y te vamos a enviar también la forma de que puedas hacerlo. Amén. Queremos llegar a través de tus ofrendas a otros y también que tú puedas ser parte de esta bendición. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Padre. Amén. Dice: estaba muy angustiado y me siento muy bien después de la oración. Muchas gracias, hija, por escribirnos tu comentario de testimonio. Amén. Si hay alguien que fue sano de dolores, también pueden escribir para que otros puedan hacer la fe en ellos. Aquí el que pueda ver los videos también, ¿verdad? Porque es importante que otros también puedan saber qué Cristo está haciendo en la obra. Amén. Así que, bueno, me despido y podamos juntos seguir orando, seguir en oración y podamos ejecutar juntos la palabra de Dios. Tú en tu casa, nosotros acá, y tú puedas ser formador a los tuyos. Amén. Nos despedimos de cada uno que nos oye. Saludos a Argentina, a Perú, a Bolivia, a México, a Estados Unidos, Cancún, México, Venezuela. Amén. Así que le damos gracias al hermoso Espíritu Santo. Siempre estés dispuesto a poder aprender. Esperamos poder haber sido de bendición junto con mi amada esposa la profeta y junto al hermoso Espíritu Santo. Hoy quisimos también traer una enseñanza de maestría a tu vida. Amén. Así que te abrazamos y donde tú estés, siempre ten presente: el Padre está contigo. Amén. Gracias, hija, por sacar mi angustia. Dice: es la oración eficaz que hace eso posible. Amén. Les amamos. Saludos desde Santiago de Chile.